Hola, soy Simón Álvarez de Wonder Artistic Models y en este video vamos a ver cómo se arma el Triceratops Deluxe, el cual vas a recibir en un empaque como este y después del paso a paso vas a tener un modelo como este. Comencemos. Recibirás el modelo de Triceratops en este formato, en el empaque Wonder Artistic Models. Acá puedes ver el modelo completo y las dimensiones en comparación con un adulto, un niño y una mascota, un perro. También se puede ver que su cuello está articulado, la mandíbula también está articulada y toda la información general del producto y el nivel de dificultad. Acá está la bienvenida. Si escaneas este código QR te lleva a la lista principal de tutoriales. Al abrir el empaque encontrarás el folleto ilustrado, como está acá, con información relevante sobre el Triceratops y sus especies y con ilustraciones de Paleo GDI, un gran paleoartista chileno. Puedes ver información, está en español y en inglés. También tienes las instrucciones complementarias. Tenemos la información inicial y un poco más específica. También tienes el croquis de las plantillas. Esto indica las partes frágiles o delicadas. También tienes un trozo de lija. Y tenemos las plantillas, que son 12 plantillas. Tenemos las plantillas A, B, C, D, E, F, G, H, I, bueno, la I está de último para darle rigidez al empaque, J, K y L. Tal como dice en la primera parte de las instrucciones, debemos seguir el orden alfanumérico comenzando por el número 1 de la letra A. Las flechas curvas como esta nos van a indicar que las piezas entran por la parte posterior de la plantilla, no por acá, sino por acá. Tenemos una pieza para ayudarnos y tenemos la señalización de las piezas que son frágiles. Acá tenemos la plantilla A y vamos a comenzar por el número 1 de esta plantilla. Esta pieza va con esta de acá. Vamos a usar esta pieza para ayudarnos. Una superficie plana y pareja. Presentamos las piezas y presionamos. Ya tenemos el primer ensamble y de esta misma forma vamos a hacer los que siguen. Ya hemos armado la columna principal, el costado izquierdo de la columna principal que está en la plantilla A, y vamos a seguir con la plantilla A. Ahora el número 4 serían estas 4, 5, 6, es para alternar entre estas dos piezas que conforman las vértebras caudales. Es importante seguir las instrucciones, nos indica que coloquemos primero las piezas pequeñas, de las más pequeñas a las más grandes, para evitar que una vez colocadas las grandes se nos dificulte colocar las pequeñas. Ya hemos colocado la primera vértebra caudal y de esta misma forma vamos a colocar todas las que siguen. Ten en cuenta que si alguna pieza es muy difícil para que entre, puedes lijar un poco, aplicar un poco de lija acá, no demasiada, para que pueda entrar en su lugar sin demasiado esfuerzo.
llevarla hasta el final. Así. Seguimos. Recuerda que puedes ayudarte con estas piezas, no solo con esta cara, sino también con el canto, para poder presionar estas pequeñas piezas de las vértebras caudales y cualquier otra que sea muy pequeña, donde no lleguen tus dedos, para poder hacerla llegar a su lugar. Ya hemos colocado todas las vértebras caudales en su lugar y ahora vamos con estos huesos que están acá en el hueso sacro, que nos indica que ya terminamos en la 13 y ahora venimos para la 14, 15, 16 y 17, que son estas piezas que están acá. Ya casi terminamos con la plantilla A, así es como debe estar hasta este punto, y solo faltarían estas piezas de acá, que son las partes superiores de las vértebras dorsales. Puedes ver acá el orden, seguimos con la 18, 19, 20, 21, de atrás hacia adelante. Tal como dice acá en las instrucciones, estas piezas deberás girarlas de esta manera, que te queden con una inclinación hacia arriba, así, bien inclinadas hacia arriba, porque luego acá abajo vienen las costillas y deben entrar y coincidir con estos puntos de acá. Así que ya hemos vaciado por completo la plantilla A, solo quedan las piezas de repuesto, que no necesitamos usar ninguna. Y si prestas un poco de atención, te darás cuenta de que la plantilla B es prácticamente un espejo de la plantilla A. Así que vamos a armarla exactamente de la misma manera. Una vez que tengas armada la plantilla B, deberá lucir así, exactamente igual que la plantilla A, pero del otro costado. Veamos qué tenemos en la plantilla C. Como podrás ver, en la plantilla B tenemos algunas piezas que no estaban en la plantilla A, que son todas estas vértebras cervicales de acá abajo. Pero estas vamos a ensamblarlas, colocarlas en el modelo, después de haber ensamblado tanto la plantilla C como la plantilla D. Ahora vamos por las plantillas C y D, que son estas que tenemos acá, y básicamente son las costillas del Triceratops. Acá tenemos todas las del costado izquierdo y algunas del costado derecho, son 3. Y en la plantilla D tenemos todas las del costado derecho, pero también tenemos esta que es que va a unir los dos costados, y también ahí se van a encajar las escápulas del Triceratops. También tenemos estas piezas de acá que van en el hueso sacro, que ya lo vamos a ver más adelante, y esta pieza que es la que va a sostener las piernas. Pero por ahora hagamos la plantilla C, donde están las costillas del costado izquierdo, que es este, lo que corresponde a la plantilla A. Si revisamos la plantilla A, vemos que el orden va de atrás hacia adelante. Esto es por el mismo argumento de que las costillas que están atrás son más pequeñas, y si comenzamos de adelante hacia atrás, luego se nos va a dificultar colocar las costillas más pequeñas. Así que comenzamos desde la C1 hasta la C11 y C12, porque esta está en la D. Así que vamos en ese orden de atrás hacia adelante en la columna vertebral del Triceratops. Vas a observar que algunos agujeros son más anchos que otros, que estos que están acá atrás, por ejemplo, y que tienen una pequeña curvatura en la parte delantera. Esto es porque estas costillas que van acá vas a tener que inclinarlas hacia atrás, similar a como inclinaste estas piezas hacia arriba. Por ejemplo, esta que va acá no tiene inclinación, pero más adelante veremos lo que dice acá en las instrucciones, de que se tienen que inclinar hacia atrás para que coincidan con estas piezas de acá, y luego con las gastralias. Recuerda sujetar las costillas y todas las piezas muy cerca de la zona de ensamble, no desde acá, sino desde acá, porque si las sujetas desde acá puedes correr el riesgo de romperlas. Las insertas
y les puedes hacer un pequeño juego para que vaya entrando en la ranura. Ya hemos vaciado casi por completo la plantilla C. Solo quedan estas tres costillas que realmente son del costado derecho. Y en este punto deberías tener el modelo a esta altura. Como ves, acá arriba coinciden estos extremos de estas vértebras, la parte superior de las vértebras dorsales con las costillas. Y si es necesario moverlas, puedes moverlas suavemente para hacer coincidir esas partes de esta forma. Es que giran en este eje, así que puedes moverlas un poco. Ya ahí están en su posición. Igual acá abajo, fíjate cómo casi coinciden. Y ahora vamos a seguir con el costado derecho. Una vez extraídas todas las costillas de la plantilla C y D, así debe quedar el costado derecho exactamente igual que el costado izquierdo, pero pues el espejo. Ahora vamos a ver cuál es el siguiente paso. El siguiente paso lo encontramos de vuelta en la plantilla B, que son las vértebras cervicales que están acá. Debes fijarte que tanto la 23 como la 24 se colocan una incrustada con la otra dentro de las piezas del cuello. Y en esta misma posición, esta es la que va encima de esta, por dentro se unen de esta forma. Lo que son las 22 y la 25 se incrustan exactamente igual que las costillas. Y ya vamos a ver cómo se incrustan la 26 y la 27, que acá te da el ángulo de inclinación, cómo deberían ir. Para colocar esta costilla es importante que presiones justo acá, debajo del ensamble. Puedes ajustar luego la costilla, girándola un poco desde estos puntos, pero nunca sujetarla desde acá, porque esta parte es muy delgada y podría romperse. La manera correcta sería de esta forma, insertarla así y hacer presión hasta que encaje en el tope. Después de colocar la costilla que une ambos costados, es hora de colocar esta pieza, que es la que une ambos costados pero en el hueso sacro, acá. La posición correcta es con esta cara hacia arriba, así, para que luego cuando coloques las piernas estas queden con una inclinación hacia afuera. Colocas acá y simplemente presionas. Una vez tengas el modelo hasta este punto, que están ensambladas las plantillas A, B, C y D, es hora de volver a la plantilla B para colocar estas vértebras cervicales que están acá. Y las dos del medio se colocan una sobre la otra y van incrustadas dentro de la columna, así. Ya hemos colocado las vértebras cervicales y solo faltan las de acá adelante, que son las que van a sostener el cráneo. Acá se nos indica cuál es la inclinación que deben tener, dónde va cada una, 26 y 27. 26 y 27. Y debes insertarlas en este sentido para que sobresalgan de este lado. Ellas entran de una forma muy ajustada porque luego soportan todo el peso del cráneo. Ahí están las dos. Ahora debemos instalar estas piezas de acá, de la plantilla D. Acá comenzamos a ver las flechas curvas. Esto indica que esta pieza va por la parte posterior de la plantilla en esta pieza. Esta se inserta en esta por detrás. Si lo tenemos de esta forma, se inserta de esta manera por detrás. Y luego esta pieza de acá, esta pequeña pieza de acá, se inserta en esta que es
esta que tenemos acá. Por detrás también, si esta es la parte oscura, tendría que ir por acá, con esta orientación para que quede el pubis hacia adelante, no hacia afuera, sino hacia adelante. Y de la misma manera vamos a hacer con el pubis del costado derecho. Una vez colocadas esas piezas, vamos a seguir con las plantillas E y F, que son estas que tenemos acá, E y F. En estas plantillas vamos a encontrar los ilions y también en la E la pierna izquierda, todo lo que conforma la pierna izquierda, el miembro posterior izquierdo, y en la F todo lo que corresponde a la pierna derecha. Tal como la A y la B, estas plantillas son espejo una de la otra, con la diferencia de que la forma de las piernas, la posición en la que están, es distinta. Veamos cómo se arman estas plantillas. Como siempre, iniciaremos con el número 1, que es esta pieza que está acá. Esta entra en esta. Como podemos ver, hay una flecha curva. Esto indica que va por la cara posterior de esta pieza. Recuerda que esta pieza, si tiene este símbolo, es que puede ser delicada, así que evita torcerla con tus manos, y está hecha para curvarse, pero solo cuando la colocas en la otra pieza. Veamos cómo se hace. Colocamos por la cara posterior el 1. Voy a usar esta pieza para asegurarla hasta el final. Y luego la traemos hasta acá. Y presionamos. Perfecto. Ahora esta pequeña piecita entra en esta, que es el isquión, por detrás, y la otra parte de esa misma piecita entra por detrás en esta pieza que acabamos de montar. Veamos cómo es. Y luego esta parte entra en la 4, en este orificio de acá, por la parte posterior. Y ahí podemos ver el ángulo. Seguro acá se va a encontrar con el otro hilo que viene del otro costado. Lo que sigue acá es el número 5 y es de la plantilla D. Quiere decir que es de estas piezas que ya están montadas acá, y como tiene flechas curvas, quiere decir que se insertan por esta cara de esta pieza, y son este par de dientes que tenemos de este lado. Esta pieza entra acá en el medio, en el acetábulo, y tiene que encajar acá. Con mucho cuidado, y calzamos uno y el otro. Ahora sí, procedemos con el armado de la pierna, y acá tenemos los números 6 y 7 que van a estas piezas, 8, 9, y esta se ve que entra en estas otras piezas por la parte posterior. Veamos cómo es. Ahora tenemos que 8 y 9 entran acá y acá. Hay que extraer estas dos piezas. Girarla así, exactamente. Esta es la 8. Va acá. Y esta es la 9. Y va acá en el orificio de arriba, no el de abajo. El de abajo es el 21. 21 y este es el 9. Ya hemos puesto esta en su lugar, la número 10. Y vamos con la 11 y 12. Es importante acá que coloques primero
la que tiene esta pequeña pieza acá, donde luego más adelante se va a insertar la 18. Así que vendría primero esta y luego esta. Vamos con la 13, que es esta pequeña pieza de acá. Debes insertarla con la cara oscura hacia el frente de la pierna, de esta forma. Esta sería la número 14. Debe quedar nivelada acá. Luego vamos con la pieza número 15, que es esta pequeña que está acá. Debe quedarte de esta manera. Seguimos con la pieza 16. Esta sería la fíbula. Y se inserta por la parte posterior de esta pequeña pieza. Y acá va la 17. La fíbula va en esta pieza que está acá. Y la 18 es esta que está acá, que como la flecha indica, es una flecha curva. Acá va por la parte posterior de esta pieza, es decir, que la parte oscura debe quedar visible. De esta manera. Ahora vemos que la 19 empieza, aunque es recta, empieza con una curva. Quiere decir que, tal como indican las instrucciones, todas las flechas curvas indican que las piezas entran por la cara posterior de las piezas de la plantilla. Así que tendremos la 19 acá, que es la D, es decir, que ya es momento de montar la pierna en el modelo. Notarás que entra suavemente porque las piezas que van a trancar la pierna es la última, las dos últimas que van acá, son las que van a asegurar la pierna en su lugar. Veamos cuál es la 20. Esta de acá. Colocamos la 20 en su lugar. Con mucho cuidado porque esta pieza es bastante delgada, así que colocamos. Ahí, ya calzó. La 21 es esta pequeña pieza de acá. Debemos insertarla en la pierna. 21, 22 y tenemos la 23. Para cuando hayas vaciado completa la plantilla E, tu modelo deberá lucir en este punto. Luego armaremos la plantilla F, que es básicamente un espejo de la plantilla E, que tiene el ilion y la pierna derecha, y los colocaremos en su lugar. Cuando hayas completado las plantillas E y F, el modelo lucirá de esta forma. Ahora veamos qué nos depara la plantilla G. En la plantilla G tenemos los dos miembros delanteros, el izquierdo y el derecho. Vamos a ver cómo se arma uno de los dos, ya que el otro es exactamente igual pero del otro lado. Como siempre comenzamos con el número 1
son estas dos piezas, y acá se nos indica que esta es la parte frontal, es decir, que esto, si esta es la escápula, seguramente esta pieza va a girar así para quedar hacia la parte frontal del modelo. Igual acá, esto va hacia el frente y esto va hacia la parte de atrás. Veamos cómo se coloca. Como indica ahí, esta es la parte frontal. Vamos a suponer que la parte frontal está a nuestro lado izquierdo de la pantalla y que esta parte es la frontal, así que esto debería ir acá de esta manera. Y el otro, que es exactamente igual, va de la misma manera. Luego tenemos el número 2. La flecha indica que va por la parte interna de la pieza. Lo insertamos y colocamos el número 3, que es ya toda la pierna. Ahí debemos colocarla hasta el tope, hasta que no se vea espacio entre las dos piezas. La 4 la tenemos acá. Luego tenemos la 5, que son estas dos piezas pequeñas de acá. De nuevo, esta es la parte frontal de la pieza y la plantilla nos indica que esta es la parte posterior, así que va de esta forma. Luego este es el número 6 y va en este orificio. Ahora tenemos que esta pequeña pieza, como es larga, va a atravesar por detrás tanto la pierna como las dos que le siguen. Como puedes ver, este orificio es bastante ancho y tal vez lo notes a simple vista, pero esta parte del lado izquierdo es un poco más ancha que la otra del lado derecho, y es justamente por ahí que tiene que pasar esta pieza larga, porque al lado va la otra 7. Podemos colocarlas simultáneamente. Ahora vendrían estas piezas 8 y 9. La 10 va por el lado interno de esta pieza y dice que esta es la parte frontal. Veamos cómo queda. Va por la parte interna de esta pieza y efectivamente va a quedar hacia la parte frontal del modelo. Como ves, le hace un poco de presión a esta pieza hacia atrás, así. Hacerlo con cuidado, no vaya a ser que se parta acá, pero así es como debe quedar. 11, 12 van por la parte posterior de esta pequeña pieza y luego la 13 para completarla. Por último tenemos la 14, que es esta pieza que forma una gran protuberancia que tiene este hueso acá, y debes insertarla acá así y luego arriba. Luego de insertarla, la vas a girar levemente de esta forma para darle su posición correcta, porque así es la forma de este hueso. Una vez completada esta sección, vamos con la G y deberá quedarte de esta manera. Es básicamente el espejo de la otra pieza.
y vamos a proceder a colocarlas en la costilla respectiva. Esas piezas van acá, una acá. Acuérdate de sujetar por el lado opuesto del que vas a hacer la fuerza y haces un pequeño juego hasta que entre. ¿Listo? De este lado igual, colocas pequeño juego y hasta que entre en su sitio. Perfecto. Vamos ahora con la plantilla H. En la plantilla H nos encontramos los complementos de las piernas izquierda y derecha, básicamente lo que son todos los dedos, los extremos de la cola, una pieza extra del cuello, y también nos encontramos con estas piezas que son un conjunto que incluye las gastralias, y estas se incrustan en una de las costillas. Del costado izquierdo se incrusta en C9 y del costado derecho se incrusta en D6. Veamos cómo se arman. Simplemente debes incrustar esta pieza acá y darles una cierta inclinación. Luego, en el modelo, vas a colocarla en esta pieza de acá, de esta forma. Del otro lado igual. Le vas a dar una cierta inclinación así, que no quede recto, que no quede un ángulo recto entre la escápula y esta pequeña pieza. Y por último las vas a curvar y vas a insertar el extremo de la costilla acá, de esta manera. Y deberían coincidir estas dos costillas también con la gastralia. Si no lo hacen, gira la costilla un poco hasta que coincidan ahí. Del otro lado hacemos lo mismo. Incrustamos acá en la esquina y ahí debería coincidir con las otras dos costillas. Así es como debería quedarte el tórax. Como ves, tiene una inclinación acá como en forma de V y de la misma forma en esta parte de acá. Lo siguiente en la plantilla G es ensamblar los pequeños dedos, tal como se indica acá. Debes fijarte cuál es la pieza que va encima, tal cual como está acá indicadas, cuál va encima y cuál va debajo. En este caso tenemos la de la pierna derecha. Y puedes proceder a colocarlas. Ya está lista. De la misma forma vas a colocar los dedos de la pierna izquierda. Ya tenemos casi todo el cuerpo. Faltaría la cola. La colocamos en su lugar con mucho cuidado. Lo siguiente será montar el modelo en la base. Acá está con el nombre Triceratops en escala 1:20 y Wonder Artistic Models. Recuerda seguir las instrucciones y presionar únicamente encima del área de ensamble, directamente ahí, perpendicular al suelo. Presionas sobre una. Hacemos otra acá. Esta es la más pequeña, hay que tener cuidado. Y la de atrás. En este momento ya
Tu modelo debería estar bastante firme en la base. Ahora sí, ya estamos con la última parte, que es el cráneo. Las plantillas que corresponden a J, K y L, que son estas que están acá, todas corresponden a piezas del cráneo y la base del cuello. Veamos cómo se arma el cráneo. Como siempre, comenzamos por el número 1 y tenemos esta hilera de piecitas de acá que corresponden al cuerno nasal del Triceratops. Bien, acá estamos del 1 al 6. Puedes ver, esta pieza es bastante delgada, así que hay que tratarla con mucho cuidado. Para ejercer presión sobre estas piecitas debes colocar del otro lado tu dedo también para no hacer palanca sobre la base. Acá ya tenemos el cuerno nasal completamente ensamblado, que tiene una curvatura, cada vez se va poniendo más grueso hacia la base. Y vamos con la pieza 7, que sería esta de acá. Es esta pieza, como puedes ver, tiene muchos cortes para curvarse, es muy delicada, así que simplemente vas a hacer presión acá. Después de tenerla de esta forma, simplemente deslizas tu dedo para hacer que el otro diente encaje en la pieza. Y eso sería todo. Luego procedemos a insertar esta pieza acá, que es la base de todo el cráneo. Acá se va a ensamblar todo el cráneo, la pieza central. Ahora vamos con el paso 10 y 11, que es ensamblar la articulación de las mandíbulas. Como siempre, hacemos caso a las instrucciones. Vamos a seguir paso a paso. Acá tenemos una y acá tenemos la otra. Una superficie plana y firme. Esta no es muy firme, vamos a colocar esto por debajo. Y nos vamos a ayudar con estas pequeñas piezas. La presentamos, seguros de que va ahí, y luego presionamos. Luego, cuidadosamente, hacemos un par de movimientos hasta que la fricción disminuya un poco. Lo mismo hacemos del otro lado. El siguiente paso sería, ya hicimos el 10, el 11, ahora vamos con el paso número 12, que es el que vemos acá. Esta pequeña pieza va a unir los dos costados de la mandíbula. Nos indican que entra por la parte posterior de esta pieza. Luego tenemos 14 y 15. Las tenemos acá de un lado y del otro. Puedes hacerlo en simultáneo o una por una. Recuerda que esta pieza es bastante pequeña y puede romperse, pero tenemos un par de repuestos por si acaso. Y ya tenemos los ensambles 14 y 15 listos. Ahora vamos con el 16 y 17, que es colocarlos acá, en la pieza principal del cráneo, pieza central del cráneo. Estas deben quedar por debajo de esta pieza. Ya colocamos 16 y 17, ahora vamos con 18, que son estas dos piezas, que sería el pico del Triceratops. Las colocamos en esta ranura que queda entre estas dos piezas. Con esto ya hemos completado
esta plantilla. Vamos a dejar esto para el final y sigamos con el cráneo. El número 1 de la plantilla acá es esta diminuta pieza que está acá, que entra en esta pieza grande por la parte oscura y por esta pieza pequeña por la parte clara. Bien, ya tenemos acá las dos piezas, la muy pequeña y esta que ya claramente es parte del cráneo. La vamos a insertar en este orificio de acá. En principio no importa si no la insertas completa, ya que cuando coloquemos esta otra pieza debería ayudarnos a que entre completa en ambas. Asegúrate de que la esquina interna de esta pequeña pieza ya llegue a hacer contacto con esta cara. Ahí sabrás que ha llegado hasta el final. El siguiente paso es colocar esta pieza acá, la 3. Esta pieza es indiferente cómo la coloques. Luego vendría la pieza 4, que es esta, que es simplemente ya colocar J4, 4 ya en la parte principal del cráneo. Después de colocarla en su lugar, asegúrate de que esta pieza quede por debajo del cuerno nasal, así. Ahora vamos a proceder a armar el costado derecho del cráneo siguiendo los mismos pasos que seguimos acá arriba. Ya hemos armado el costado derecho y procedemos a montarlo en el resto del cráneo. Lo siguiente es colocar 9 y 10, 11 y 12. Nuevamente, y tal como se nos indica en las instrucciones, estas piezas son delicadas y debes evitar doblarlas con tus dedos. En su lugar, simplemente inserta la pieza que le da su forma, presiona justo en la zona de ensamble y la pieza le dará su forma curva. Luego esta pieza va acá. Y de la misma forma ensamblaremos el otro costado. Ya teniendo ambos costados, no queda sino montarlos en el resto del cráneo. De un lado y del otro. Ahora solo nos queda la última plantilla, que es la L, el resto de la gola y los cuernos supraorbitales. Acá tenemos las piezas que corresponden al paso número 1 de la plantilla L. Vamos a proceder de la misma forma. Esta es un poco más rígida. De nuevo, evita intentar doblarla con tus dedos y simplemente permite que después de que se haga el ensamble, esta pieza le dé su forma. Podrías correr el riesgo de dañar la pieza. Puedes colocar esto y presionar. El paso 2 es colocar esta pequeña pieza acá. El paso 3 es esta. El paso 4 es el mismo paso 1 pero del otro costado.
Ya vamos por el paso 5, que es en simultáneo, ya que es para unir los dos costados, tanto arriba como abajo. Los presentamos y los unimos. Y acá. Ahora vamos con los pasos 6 y 7, que los tenemos acá, 6 y 7. Y ya es unir la gola al resto del cráneo. Recuerda que debe insertarse esta pequeña pieza acá. De esta forma. Entra ahí. Este otro lado. Ahí. Ya tenemos gran parte del cráneo, prácticamente todo el cráneo armado, y solo faltarían los cuernos supraorbitales. Bien, para armar los cuernos es bastante sencillo. Siguiendo el mismo principio del cuerno nasal, se trata de colocar todas estas piezas en el cuerno en el mismo orden. La única salvedad es que hay que tener en cuenta que acá dice ex, que indica que es la parte externa del cuerno derecho. Así que si esta es la cara externa, esa es la orientación que debe tener esta pieza. Debe ir con esta parte hacia este costado, ya lo vamos a ver. Lo mismo para esta pieza y para todas las que siguen. Vamos a ver cómo es. Extraemos el cuerno y la A. Si esta es la cara externa, esta es la cara externa, esto debe ir a la parte externa, así que esta pieza va acá, de esta manera. Esta no tiene ninguna indicación, porque es completamente simétrica. De todas las piezas que siguen, la parte derecha es la que va hacia esta cara, de esta forma. Esta es la parte derecha, la que va hacia la parte externa, esta es la parte interna, y va hacia esta cara. Y de la misma forma vas a colocar todas las demás piezas, tanto del cuerno derecho como del cuerno izquierdo. Una vez tengas ambos cuernos armados con todas las piezas que le darán su volumen, se verán de esta forma. Uno es más largo que el otro, esto es intencional, son asimétricos. Luego simplemente vas a colocarlos en este pequeño diente que está acá, de esta forma. Y lo vas a inclinar tanto como puedas hasta que la pieza A toque con este borde de acá, de esta forma. Y lo mismo del otro lado. Lo insertas y lo inclinas tanto como puedas. De esta forma los cuernos quedarán con esa inclinación que tenía realmente los cuernos supraorbitales del Triceratops. Ahora vamos a ver cómo se ensambla, cómo se une el cráneo al resto del cuerpo. Y para ello nos vamos a ir a la plantilla J, a estas piezas de acá, las extraemos y vamos a colocar, vamos a unirlas, vamos a unir ambas piezas con esta pequeña pieza de acá. Insertamos una acá, la otra de este lado. Y presionamos. Entro en esta no quiero entrar, vamos a colocarla así, de esta forma.
y le hacemos presión. Perfecto. Ahora esta pieza es la que vas a poder colocar acá. Así, para poder darle inclinación arriba o abajo al cráneo. Esta pieza se inserta acá en la parte interna del cráneo. Y es la que permite que lo voltees de izquierda a derecha. Ahora, para girarlo de arriba a abajo, simplemente debes extraer estas piezas, ¿sí? Y cambiar la posición como tú prefieras. Luego montar el cráneo. Y bien, ya hemos terminado de armar el modelo de Triceratops Deluxe. Después del paso a paso que acabamos de ver, debería quedar tu modelo como este, fantástico. Recuerda que tiene el cuello articulado hacia los lados y la articulación de estrella puedes cambiarla para cambiar la inclinación del cráneo hacia arriba o hacia abajo en 3 posiciones. La mandíbula también está articulada, la cola en 2 secciones y recuerda darle esa inclinación final a los cuernos supraorbitales para que tenga los ángulos correctos. Si quieres adquirir esto o cualquiera de los modelos de la colección, puedes ingresar en www.wonderartisticmodels.com. Ahí está toda la colección y puedes comprar directamente en la página. Nos vemos.